Sepan que las puertas de la Fundación están abiertas para todos, que pueden contar con nosotros siempre. Y le vamos a dar la bienvenida a la segunda jornada de la carrera de Medicina Cuerpo-Mente, para que todos ustedes puedan aprovechar y ojalá que saquemos lo mejor de ellos, ¿sí? Gracias por estar aquí. En realidad lo que queremos es compartir lo que sabemos y también compartir lo que no sabemos, que con certeza es más lo que no sabemos que lo que sabemos, pero lo que sabemos sí lo queremos compartir porque, bueno, hablamos de la experiencia, como les dije, son muchos años acompañando a la gente que enfrenta experiencias de enfermedades severas. Esto hizo que aprendiéramos mucho, que nos nutriéramos mucho, que nos informáramos mucho, pero por sobre todas las cosas que experimentemos, que hayamos podido experimentar todo lo que experimentamos y en realidad aprendimos mucho. Hoy sabemos que hay cosas que funcionan, todavía no sabemos exactamente cómo funcionan, pero estamos queriendo también saber cómo funcionan, pero eso no nos aparta de seguir en la trinchera. Nos pone muy feliz que estén aquí, de verdad. A muchos profesionales ya los conocemos, nos conocemos, hemos compartido también experiencias dolorosas, tal vez de familiares que se acercaron aquí. Y lo que necesitamos es seguir expandiendo este conocimiento, ¿no? Nosotros sabemos que cuando la persona participa en su proceso de recuperación, como mínimo mejora la calidad de vida. Si mejora la calidad de vida, tampoco dudamos de que modifica su sobrevivencia. Y también sabemos que cuando trabajamos para mejorar la calidad de vida y modificar la sobrevivencia, estamos ayudando a que puedan realzar su calidad de muerte o de transición. Y este es un aspecto que no debe ser dejado de lado para la medicina o para los profesionales que acompañan, porque también es otra experiencia vital de la cual no se habla o se habla muy poco. Y yo creo que el tema de la transición y el acompañamiento no tiene que pertenecer a ciertos sectores, sino que lo tenemos que incorporar en la práctica diaria de cada uno de nosotros. Creo que mañana en el final vamos a hablar un poquito más sobre este tema y creo que cuando hablamos con los profesionales de la salud sobre el tema de la muerte o la transición deberíamos dividir esta área en tres aspectos: la muerte propia, la muerte de nuestros seres queridos y qué pasa con la transición o la muerte de las personas a las cuales acompañamos, ¿no? Pero quiero compartir con ustedes una imagen que yo he traído de la Universidad de Harvard. Esto data del año 2000 y con dolor siento que si se avanzó muy poco y realmente quería compartir con ustedes por qué la medicina cuerpo-mente no avanza en el nivel que debería avanzar. ¿La vamos a ver? Barreras para la integración de la medicina cuerpo-mente. Percepciones de los médicos, residentes y estudiantes de medicina. Falta de conocimientos de base de pruebas. Atención inadecuada que da al área de cuerpo-mente en la capacitación. Falta de competencia percibida para usar los métodos cuerpo-mente. Tiempo inadecuado. Falta de incentivo económico. Percepción de factores psicosociales fuera de control. Tendencia a percibir las condiciones como biológicas o psicosociales. Percepción de que los pacientes no quieren afrontar temas psicosociales. Creencias culturales de que ocuparse del reino psicosocial no está dentro de las responsabilidades de los médicos. De verdad, esto en el año 2000, pasaron 13 años y uno siente que la cosa todavía sigue estando por allí, ¿no? Es decir, no, yo creo que por lo menos los que estamos aquí, muchos conocidos, como dije antes, no podemos dudar que la participación del paciente en la recuperación de la salud, o por lo menos para crear salud, es algo que no debe ser considerado ni alternativo ni complementario. Esto lo decimos tantas veces como podemos. La participación del paciente es vital para construir salud, más allá de las circunstancias que le toquen vivir. Entonces, si consideramos que la participación es algo alternativo o complementario, no estamos equivocando, porque es vital, porque se trata de la vida de la persona. Y ayudar a construir salud es un área extremadamente rica, pero que no se utiliza. O sea, la integración realmente debería ser más necesaria, ¿no? Conocemos
muchas instituciones importantes en el mundo que han incorporado la medicina integrativa en la asistencia de sus pacientes. Es decir, los hospitales, dos de los hospitales más importantes de Estados Unidos, el Sloan Kettering y el MD Anderson, ya están utilizando medicina integrativa. Es decir, para muchos hablar de medicina integrativa o muchos profesionales hablar de que los estados emocionales, sus creencias, la nutrición pasa a ser importante, es casi una herejía. Hace poco he escuchado a un seminarista nuestro cuando un paciente le pidió a su médico, muy reconocido, le dijo, voy a hacer un tratamiento con una muy buena nutrición. Hay una nueva especialidad que se llama inmunonutrición, y le dijo, déjate de joder. Yo soy muy... Déjate de joder, ya tenés bastante con soportar el tratamiento de quimioterapia que te vas a castigar con la nutrición. Así que bueno, vamos a disfrutar y vamos a aprender seguramente muchas cosas en estos 2 días. Que sean bendecidas las jornadas. Gracias. Yo le doy las bienvenidas a los que vienen por primera vez a las jornadas y les agradezco que vuelvan a los que estuvieron en la primera jornada. A propósito de la primera jornada, yo recuerdo que estaba sentadito ahí muy feliz y contento y no tenía más responsabilidad que esa, pero este año me han hecho trabajar. Y bueno, acepté con gusto. En realidad, la próxima vez yo quisiera que me presenten como el hombre que vino acá lleno de escepticismo a acompañar a Cecilia y nunca más se fue. Y eso es el cariño que siento por esta fundación. La introducción al curso de psiquiatría, pero lo traje porque tiene una visión más o menos integral de lo que es la enfermedad, que se la refrescamos a los estudiantes en ese momento, porque nunca la terminan de aprender. Los médicos nunca saben lo que es una enfermedad y nunca saben lo que es un paciente. Hay que explicarles. Los médicos pueden traer alguna complicación. Las más comunes son 2. Uno lo describió Balin y se llamaba la complicidad en el anonimato. Entonces uno dice, doctor, ¿le parece que puedo comer salchichas? Mire, pregúnteselo al gastroenterólogo, porque yo soy neumonólogo. Ah, bueno, entonces va otro, y así sucesivamente. Y van sacando la responsabilidad, sobre todo cuando hay que tomar decisiones de si opera o no se opera. O sea, el terminar con un grado de irresponsabilidad compartida es uno de los peligros que hay con los equipos médicos. Se resuelve con la reunión mínima. Nosotros a los estudiantes les estamos enseñando un poco el Philip 6-6, que es un método de que en 6 minutos 6 personas discuten un problema, y eso es muy importante. Y el otro efecto importante es el llamado efecto Stanton y Schwartz. Se describió en las instituciones psiquiátricas y consiste en el empeoramiento del enfermo cuando hay desacuerdos entre los profesionales. Bueno, había mucho para mostrar, pero me parece que mejor abrir un poco más. Bueno, muchas gracias, doctor Bozo. Y ahora le pedimos al doctor Martínez. Voy a hablar un poquito de la relación que puede existir entre el estrés y las patologías cardiológicas. En realidad, yo soy médico cardiólogo, hago electrofisiología cardíaca, una súper especialidad dentro de la cardiología, pero siempre me interesó la parte, digamos, de la medicina que es complementaria, integrativa. Por eso también voy a hablar 2 palabritas de medicina ayurveda y tibetana. Engel analizó 160 casos de muerte súbita que tenían que ver con momentos trascendentes de la vida, separaciones, duelos por pérdidas de familiares, etc. O sea que siempre esto de la angustia emocional, de la depresión, a veces tenía que ver con
problemas cardiológicos y eran generalmente debidos a una tormenta autonómica generalizada, tanto del sistema simpático como del parasimpático. Se dice que toda desconexión del cerebro con el corazón genera un daño neurocardíaco. Por ejemplo, los trasplantados de corazón, los pacientes que tienen neuropatía por diabetes, todo eso puede llegar a generar un daño neurocardíaco. Entonces, ¿cómo actuarían las emociones en los síncopes? Como ya había explicado antes, el sistema nervioso central puede actuar activando esos mecanismos que producen síncope. Estos estímulos actúan sobre las estructuras neocorticales y límbicas que a su vez actúan a través de receptores amigdalinos en el hipotálamo, y los centros superiores, que son parte del arco reflejo, están a menudo involucrados. Entonces, ¿cuáles son los factores psicológicos que se asocian a estas pérdidas de conocimiento? Son trastornos del estado de ánimo, como decía el doctor Bosso anteriormente, el mobbing y todo eso puede llegar a generar predisposiciones a estas pérdidas de conocimiento, trastornos de la ansiedad, trastornos relacionados con sustancias tóxicas, estrés. Entonces, el síncope por estrés puede llegar a causar un deterioro similar a los pacientes con artritis reumatoidea severa y dolor lumbar crónico, que es una patología con mucho sufrimiento. Hay mayor prevalencia de enfermedades psiquiátricas en pacientes con síncope. El 81% de los pacientes con síncope tienen enfermedades psiquiátricas. Y la Asociación Americana de Psiquiatría lo ha incluido el síncope como manifestación de somatización, ansiedad generalizada y ataques de pánico. Entonces, ¿qué tratamiento tenemos para poder evitar estas pérdidas de conocimiento? Tratar de educar al paciente para evitar eventos desencadenantes. Esa educación consiste en cambios de hábitos, alimentación, meditación, que yo voy a mencionar lo bueno que es para estos pacientes. Entonces, una de las estrategias, entre muchas otras, es la parte de relajación y meditación. Y hay un estudio hecho con la gente que hace meditación trascendental, que es una forma de meditación de todas las, por suerte, muchas formas de meditación que existen, en las cuales se estudió el cortisol, que es la hormona del estrés, y previo a la meditación el cortisol estaba alto, con la relajación baja un poquito, pero con la meditación trascendental los índices de cortisol bajaron en forma importante. Muchas gracias. Ante todo, buenos días. Les agradezco este lugar bellísimo, el día, la presencia de ustedes, la invitación de maestros como el doctor Bosso, el doctor Gallagher, el doctor Mani, colegas como el doctor Estepo, que me atendió cuando yo tuve una arritmia cuando falleció mi papá. Así que me siento muy a gusto estar acá. Yo soy médico neurólogo, hice un poco de clínica médica con el doctor Gallagher, no aprendí mucho debido a que yo soy un mal alumno. Después hice neurología y después me dediqué mi pasión es la epilepsia. O sea, básicamente la idea era comentar que la epilepsia es una enfermedad, una afección sumamente común. Cerca del 1% de la población tiene epilepsia. 1% de la población es altísimo, que muchas veces están mal diagnosticados los pacientes con epilepsia, que siempre los pacientes tienen que ser evaluados por un médico cardiólogo, en lo posible especializado en arritmias. Todos mis pacientes con epilepsia han sido evaluados por los colegas cardiólogos, especialmente el doctor Estepo. Y hay que ser cuidadosos cuando llega a la consulta un paciente con diagnóstico de epilepsia. Que el apoyo psicológico, psiquiátrico es fundamental, que todo este tipo de terapias como la que contaba José, ayurvédica, la alimentación, la buena nutrición, la cuestión sueño, descanso, es fundamental. O sea, es un clásico en la consulta del paciente con epilepsia que anda muy bien con 1 o 2 medicamentos, pero bueno, está bajo una situación de estrés o no durmió bien o lo que fuese y hace una convulsión. Creo que se aplica a todas las enfermedades, no es una excepción la epilepsia. Bueno, muchas gracias. Por suerte, los colegas que me antecedieron provocaron tantos comentarios míos que esa es la buena y la mala es que se me mezclaron todos ahora.
Así que voy a tratar de ser ordenado, siguiendo un hilo que sería la coherencia de la persona, el paciente como integrado, como una persona, y lo que se le ocurre siempre es la referencia que nos hicieron nuestros mayores médicos, y es que no hay enfermedades, que hay enfermos, que realmente cada cual es un desafío particular, y que en la integración se me ocurría a mí, escuchando a mis colegas, que la cronología del conocimiento es fundamental. Con la experiencia de uno, que es mínima, pero que todos la tenemos, vemos que el pensamiento médico de la integración del ser humano como tal, y que las disciplinas podrían integrarse, digamos, estaba antiguamente ya bien explicitado. Lo que no había era manera de lograrlo. Por eso estoy seguro de que la disertación sobre neuro, endocrino, inmunología va a ser altamente reveladora. No voy a entrar en eso porque lo van a hacer muy bien. Pero lo que quiero significar es que esa disciplina nace a través de varios puntos y varios hitos, pero que eran indispensables que se hicieran en un tiempo determinado. Por ejemplo, para ir disertando lo que a mí se me ocurría como cosa personal, que no sé si sirve, pero es lo que uno le brota. Escuchando al doctor que se refería a la muerte vudú. Cuando las víboras volaban, que yo era residente en el Instituto Lanari, estábamos en clínica médica y en ese momento éramos entusiastas estudiosos de las enfermedades autoinmunes. El lupus eritematoso sistémico, que en esa época realmente era una enfermedad no conocida como ahora y con un conocimiento bastante limitado. Estábamos en un lugar espléndido, un lugar de alta gama de conocimiento médico, y vienen dos pacientes jóvenes con lupus eritematoso. Una de ellas era clásica, le decíamos la chica mariposa por la eritema facial. Error médico, las internamos a una cama al lado de la otra sin adecuar la atención que a eso se le debería dar, digamos. Información, era una época, estaba hablando del año 57. No se le dio información. Una de ellas muere de actividad y infección, que es la manera, desgraciadamente, que muchos pacientes lúpicos fallecen. Muere. La otra paciente se murió a breve plazo, sin que pudiéramos hacer diagnóstico de causa de muerte. Habrá sido una depresión, pero esas cosas a uno lo marcan y se da cuenta de la importancia que tienen ciertos detalles que a veces pasan inadvertidos. Hicieron una serie de pacientes a los cuales les daba positivo, y no lo sabían los pacientes, de que estaban infectados con SIDA. Y los dividieron en dos grupos. A uno les dijeron que estaban infectados con SIDA y le sacaron sangre, y a otros le sacaron sangre primero y después le dijeron que estaban infectados con SIDA. Los CD4 fueron estadísticamente inferiores en los que les habían dicho previamente. O sea que los datos de que la psiquis interviene en todas estas respuestas son más que obvios. Escucharemos las charlas concretas, yo por lo menos con mucha atención, la de la psico, neuro, inmuno, endocrinología. Yo soy Marcela Corín, no estaba ahí en la foto, pero estoy acá en vivo y en directo, así que me pueden ver. Los que están más lejos se pueden levantar porque mi estatura es complicada para que me vean de todos los lados. Yo soy médica pediatra, es más, era médica pediatra y ya a esta altura de mi vida, si me preguntan qué soy, no sé qué soy. Y por eso mismo la idea es poder trabajar las cosas que nos pasan en la cabeza, en el cuerpo, y esta es la idea de que tiene que ver con Teatro Foro. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro. Muchísimas gracias por la invitación y estar acá. Como les decía Marcela, nosotros somos un grupo de teatro, nos llamamos Pura Praxis, y la forma que tenemos de trabajar es una metodología que se llama Teatro del Oprimido, Teatro de las Oprimidas, y es una metodología que se gestó en la década del 70 a través de Augusto Boal, que fue quien la sistematizó y la fue multiplicando, y hoy en día es una metodología que se utiliza en más de 80 países.
Que disfruten la función. Muchas gracias. Clarita, querida. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Bien, bien, Te muy bien. noto cansada últimamente. ¿Estás trabajando mucho? Bueno, trabajamos... Escucho por ahí de firmas, proyectos que se están... No sé, ¿querías contarme algo? Sí, justamente, pero tenemos, como tenemos una entrevista la semana que viene... Contame tenemos una ahora, que reunión. aprovecha que tengo 5 minutos. Bueno, mira, justamente el proyecto que queremos llevar a cabo con otros colegas es, además de la medicina tradicional, poder hacer una integración con medicinas integrativas. ¿Integrativas? ¿Qué Complementarias. Complementarias. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mire, básicamente, en principio, poder continuar con los payamédicos. Los payamédicos, Claro, o sea, acá sí. está. Sí, justamente que sabe que tanto en niños como en adultos funciona muy Funciona bien, muy el bien. juego, Funciona la risa, muy bien, me encanta. desestructurar, ¿sí? Bueno, también queremos incorporar Reiki. El Reiki. Sí. El Reiki, que todo el mundo habla de Reiki últimamente y yo Claro. no sé qué es. ¿Qué es el Bueno, Reiki? el Reiki es un paso de energía a través de las manos. Ah. O sea, poder darle, así el paciente puede transformar su energía y empezar a sanar. Es una autorregulación del y cuerpo. sana al paciente a través de la energía de las manos. Claro, sí, por supuesto. Es algo más. ¿Y Sí. tenemos datos estadísticos de esto? Tenemos algunos datos. funciona. Bueno, igualmente sabe que... ¿Este es el proyecto? Sí, este es el proyecto. Mira sí. vos, mira Sí. vos, mira vos. Sí, bueno, usted sabe que en las universidades de Estados Unidos... No, hay Estados Unidos, sí, no, acá. Necesitamos datos estadísticos acá, en la Argentina. No estamos en Estados Unidos, bueno, Clarita. Clarita. Sí, doctora, sí. Justamente estamos... Claro, sabe me que- faltan las estadísticas, como siempre. Como Pero, siempre, a ver, bueno, doctora, cuando esté a ver, terminado... usted sabe que no es de un día para el otro, No, esto lleva sí, tiempo lleva y bueno, tiempo. justamente estamos investigando y formándonos y creando estadísticas. Sí, un informe Porque- basado sobre la evidencia, queremos, Clarita. ¿Sí? Sí, claro, pero doctora, esto no le hace mal a nadie. No. Poder meditar, poder hacer reiki, que la gente meditar. haga arte terapia, Arte pintar terapia, mandalas. Pintar mandalas. Nosotras estamos preparadas para otra cosa, Clarita. No estamos preparadas para pintar mandalas. ¿Sí? Pero Nuestra ayuda- preparación es otra. ¿Sí? Recetar, correcto. Sí, ¿Sabes? pero doctora, No, pero no es justamente queremos hacer algo más integral, más integral, humanizado, más humanizado. tener tiempo con el paciente. Tener tiempo con el paciente, pero no tenemos mucho tiempo y necesitamos datos concretos, Clarita. Además, personal, necesitaríamos personal. ¿Dónde quisieras, dónde te gustaría hacerlo, esto de la meditación, del pero Reiki? Pero acá en el hospital tenemos el aula taller, al lado del aula magna. El aula Ahí tenemos te un espacio. te encargarías vos de hablar con la gente, todo una responsabilidad tuya, naturalmente, porque tenés que hablar conseguir el personal que esté además matriculado, seguro de vida. Eso es fundamental. Escribilo acá, por favor. Matrícula y seguro de Pero, vida. a ver, pero y es el gente espacio físico. pero y es gente además, especializada. tiene un costo. Tiene un costo. Clarita. Sí, pero a ver, es gente especializada, es gente que está formada, está Reiker Servicio, doctora. Matriculada, con seguro de vida, fantástico. Creamos las entrevistas cuando vos quieras, ¿sí? Dentro Bueno. de un mes, 2 meses, cuando lo tengas terminado, Pero si si es la que lo semana tenés que terminado, me llamás, me avisás. Y hasta ese entonces, Clarita, que quede entre nosotras, ¿sí? Que quede entre nosotras, esto de la firma. Pero probemos, por favor, doctora. Sí, tenemos que probemos. tenemos que cambiar, Dentro de 2 doctora. meses, cuando lo tengas terminado, me llamás, por favor. Clarita, chau. Esto va a cambiar, esto va a cambiar. Sí, yo puedo. Hay que probar. El Teatro Foro se trata de esto. Es plantear una pregunta que no tiene respuesta, realmente nosotros no sabemos cuál es la respuesta y venimos a explorar soluciones, alternativas o posibilidades de cambio acá con ustedes. ¿Sí? Para nosotros es un aprendizaje cada función que hacemos y cada intervención también. Así que por eso nosotras les queremos dar a ustedes un fuerte aplauso por todas sus intervenciones. Vamos a continuar con las jornadas y en este momento entonces me toca presentar a la doctora Paola Cabañero, que nos va a hablar sobre una especie de introducción a la psiconeuroendocrinoinmunología. La puede decir sin equivocarme. Doctora, la escuchamos. Así que bueno, ahora vamos a comenzar con el tema que me convoca hoy, que es psicoinmunoneuroendocrinología.
Vamos a dividir el tema en 3 partes, lo que es el sistema, una breve reseña, no de la inmunidad, sino del sistema inmune, del sistema neuroinmune, cómo fue evolucionando esto para llegar a la psicoinmunoneuroendocrinología. No, el sistema inmunológico lo desafiamos continuamente para que esté sano, para que madure correctamente, y en los niños, o sea, esto que vemos normalmente, pero después en los adultos y siempre, el sistema inmunológico requiere esta maduración también a través de la expresión y cómo está esta conexión con las emociones. Hay 5 emociones que son básicas. Investigadores hicieron un experimento con actores y iban viendo cuáles eran las emociones que podemos llamar las emociones básicas en los seres humanos. Y estas son 5. El miedo, la ira, el amor, la alegría y la tristeza. ¿Sí? Estaban ahí las 4, pero no las pueden ver así. Pero bueno, esas son las 5 emociones básicas. Pero ¿cómo las dividieron a las emociones? A las emociones las han dividido en emociones positivas y emociones negativas. ¿Y por qué son positivas? Porque tienen relación y elevan el sistema inmunológico. Y las negativas son las que deprimen el sistema inmunológico. Es decir, entonces, que una experiencia innovadora, enriquecedora, que yo pueda sentir estas emociones positivas, vamos a llamarlas así a grandes rasgos, pone en funcionamiento la transcripción génica y el sistema inmunológico dice quiero vivir. Y ahora nos introducimos posteriormente de todos los avances en inmunología, en la década del 50 y en la década del 60 se empezó a investigar el tema de neuroinmunología. Que cuando la respuesta de estrés es mantenida por tiempo prolongado por estímulos crónicos, puede provocar daños irreversibles, principalmente en el sistema inmunológico. Esto va a tener consecuencias conductuales en la persona. Neuropéptidos, citoquinas, comparten receptores. Esto demuestra a nivel molecular que los procesos neurosensoriales y de conciencia actúan sobre el sistema inmunológico. Y ahora nos introducimos en la palabra larga, psicoinmunoneuroendocrinología. ¿Y cómo surgió? Con el padre de la psicoinmunoneuroendocrinología, que es el doctor Robert Eider, el cual tuve el placer de conocerlo cuando la fundación lo trajo en el año 1999. Era chiquita, pero ya estaba ahí. Y bueno, ¿qué aportó el doctor Robert Eider? Él, por un descubrimiento accidental, él estaba investigando otra cosa, él es psiquiatra, y estaba investigando cómo inhibir el efecto adverso que produce la ciclofosfamida, que es un inmunosupresor, cómo inhibir las náuseas que produce por medio de darle gotitas con sacarina. Y él descubrió, en forma accidental, porque no era esto lo que estaba buscando, que el sistema inmunológico podía condicionarse. ¿Y por qué? Porque él empezó a darles a las ratitas el agua con sacarina sola y vio que producía el mismo efecto que producía la ciclofosfamida, es decir, el sistema inmunológico se deprimía. ¿De qué nos habla? De 4 sistemas. Sistema endocrino, psíquico, sistema inmunológico y nervioso, actuando los 4 en forma conjunta. Entonces, como conclusión, creo yo que la psicoinmunoneuroendocrinología nos invita a promover salud, nos permite fortalecer los conocimientos, aptitudes y actitudes de las personas para participar responsablemente en el cuidado de su salud. Muchas gracias. Vamos a presentar entonces al doctor Gabriel Lorenzo, que nos va
a dar la última charla del día que se refiere a estrés e inmunidad. Gracias. Bueno, dentro de la clasificación de estrés tenemos estrés positivo, que es el estrés de la vida cotidiana. Hoy vimos en el teatro una situación que se le planteaba a Clarita, la doctora, que quería formular un cambio en el sistema y le generaba un estrés lo cotidiano, pero tenía un estrés positivo porque estaba buscando la forma de solucionarlo. El estrés negativo es el que generaba la jefa, la opresora. Siguiente. Estrés agudo o estrés crónico. El estrés agudo es el que más conocemos, creo que todos hemos sentido miedo, y el más difícil de trabajar es el estrés crónico, que es el que generalmente nos mata. El problema es con el disestrés, que se produce en forma constante y repetitiva, no llega a recuperarse y afecta a la salud en general. O sea, se produce un estado cíclico y muy seguido de exponerme al estímulo de estrés. Entonces, no llego a la fase de recuperación y ya se está produciendo otro estímulo estresante, y así sucesivamente. Eso afecta a la homeostasis del organismo y lo saca de los patrones normales que tiene el organismo de respuesta. Bueno, Paola había mencionado a Selye, que es el padre del estrés, y desarrolló el nexo entre estrés crónico y el desgaste excesivo del cuerpo. ¿Cómo puede ser que un pensamiento me desgaste el cuerpo? O sea, algo que no tiene estructura pueda afectarme la estructura. Esto es el estrés crónico, tienen consecuencias negativas para la función neural normal. Esto se llama carga alostática. Y esto es que el estrés crónico, lo que decíamos, cómo se afecta el hardware por el software, entonces el costo que el cuerpo y el cerebro paga hacia la continua producción de esos neuroquímicos. Algo similar a lo que hablábamos con Graciela, entre la producción de hormonas, la afectación de los receptores y el daño celular, porque produce daño celular el estrés crónico, no solamente en el corazón, no solamente en el aparato digestivo, sino también en el cerebro propio, y lo va afectando, lo va envejeciendo, lo va endureciendo, y bueno, todos sabemos en qué termina. Eso es todo, y este es el hombre que me está quitando el sueño, que pronto vendrá a quitarme más el sueño. Voy a presentar entonces a la doctora Graciela Montenegro, que es la primera conferenciante. La doctora es bioquímica, magíster en biología molecular, es médica a cargo del sector de microbiología molecular del Hospital Profesor Alejandro Posadas, y nos va a hablar sobre epigenética, modulación de la expresión génica. Doctora, gracias por estar con nosotros. La mente, además, puede utilizar al cerebro, mente, energía. Bien. Puede utilizar el cerebro para generar los neuropéptidos, que son llamados moléculas de emoción. Esto lo descubrió la doctora Candice Pert. Ella vio que nosotros, en el tejido nervioso, especialmente en las neuronas, teníamos esos receptores para los opioides. Y si teníamos esos receptores en nuestras células, es porque el organismo los fabricaba. Y si existen los receptores en la superficie celular, están para algo. Son antenas que reciben mensajes. Y quiero decirles que son antenas que reciben mensajes moleculares, pero también vibracionales o energéticos, porque la célula es sensible también a distintas frecuencias de energía. ¿Y a qué se denomina genoma celular? Es el conjunto de genes que se encuentran en el DNA y que van a definir a un individuo. El genoma humano tiene entre 25.000 y 30.000 genes.
Hay genes que se expresan en todos los tejidos y hay otros que se expresan solo en tejido específico. ¿Qué es lo que hace que no todos los genes se expresen en todos los tejidos? Hay algo que se llama epigenética. Y esto es un gen, es una porción de ADN que tiene una información. ¿Una información para qué? Para formar proteínas. Yo podría decirles acá que un pensamiento negativo puede ser la primera piedra para que un gen importante en el sistema inmune no se exprese y por lo tanto tenemos acá el primer problema porque mi sistema inmune no está funcionando como tiene que funcionar. ¿Y qué es la epigenética? Es el control sobre la genética, sobre los genes, ¿sí? Una secuencia de pensamientos negativos produce una cierta cantidad de neuropéptidos que pueden ir a ser esas piedritas en la transcripción. ¿Y qué pasa? Llega un momento que esos genes necesarios para la producción de ciertas citoquinas del sistema inmune no se producen porque esos genes están silenciados. Y si esos genes están silenciados, no va a haber proteínas, no va a haber citoquinas y ese sistema inmune empieza a estar deficitario. Ayer leí una cosita de la naturaleza que me enamoró, Fíjense que las abejas nacen de unas larvitas. Las que son alimentadas con la jalea real viven 2 años y las otras mueren a los meses. ¿Qué fue lo que cambió ahí si las larvitas eran iguales? La alimentación. Entonces, ¿eso no es regulación epigenética? Claro que sí. Les presento al doctor Gustavo Girard, que es médico pediatra, especialista en adolescencia. Él dirigió el departamento de adolescencia en el Hospital de Clínica hasta hace muy poco y nos va a hablar entonces en algo que está más dirigido a los médicos que a los pacientes, que se trata de hacer una medicina más humana. Doctor, lo escuchamos. Lo que se está buscando mucho desde hace mucho tiempo, con muy poco éxito tal vez, es cambiar el discurso del paradigma médico hegemónico, ¿no es cierto?, donde todo el poder está en manos del médico. Hoy hablamos de equipos de salud. Entonces, cuando hablamos de cambios en la medicina, de buscar humanizar la medicina, es todo, desde el recepcionista hasta el que levanta la historia clínica, ni qué decir una enfermera, todos tienen una función. Y eso es la importancia de trabajar en un proceso complejo que involucra a lo humano. Hay que trabajar juntos. No podemos estar trabajando aisladamente y separadamente, porque todos cumplen una función muy importante. Es lo que se hablaba muchas veces, se empezó a hablar de la multidisciplina, de la interdisciplina y de la transdisciplina. ¿Qué es una multidisciplina? Un sector, una clínica, un hospital, donde están todos en distintos consultorios, se mandan cartitas, acá te mando, con un término muy médico, derivo. Mandamos la gente a la deriva, como el barco que va a derivar en la mitad del Océano Pacífico a la deriva, sin vela y sin timón. ¿Cómo puede ser? Esa es la multidisciplina. Creo que fue el doctor Bosso que habló de Florencio Escardó. Internación conjunta madre-niño. Pensar que una simple reposera al lado de una cuna en la hospitalización cambia.
A ver si la internación conjunta lo podemos hacer algún día con los médicos de terapia intensiva, que cuando la gente está partiendo mal o grave, se queda sola. Media hora de visita. Entonces, ¿cómo llegar, y ya terminando, cómo llegar a ejercer y brindar una medicina más humana? Ahí. Darse cuenta de la integridad. Tomar conciencia de que somos una unidad. Reconocer las limitaciones de la medicina en general y de las propias. Saber interconsultar tanto por la enfermedad como por el paciente. Puede parecer lo mismo, no es lo mismo. Saber dar un paso al costado. Actitud ante el dolor, el sufrimiento y la muerte. Distancia adecuada. Compasión. Compasión es, en cierto sentido, padecer con. Y transformarse, pues si no, es un elemento teórico. ¿Qué implica transformarse? Cada uno de nosotros tiene la respuesta. Gracias. Sin más preámbulos, la doctora Baló. Doctora. A mí me interesaba mucho la relación con los pacientes porque veíamos muchos pacientes y yo trabajaba con la muestra de sangre de los pacientes, pero nunca trabajé con quién es el ser humano, cómo se llama esa sangre, de quién es, no es una sangre. Para mí era algo más que eso y por eso empecé a buscar otras formas de trabajar con los pacientes, siempre desde el laboratorio, ¿no? Entonces trabajé 7 años en el hospital de Fox Chase Cancer Center de Filadelfia. Pero de todas maneras, bueno, yo vine a la Fundación Salud un verano, me leí todo el libro y yo dije, esto es lo que yo necesitaba encontrar a alguien que trabaje en eso y alguien en Argentina, que creo que Estela es la única persona de Argentina que trabaja con pacientes de la forma que lo hace. Y fíjense la concurrencia que tiene, y hay algo acá. No lo pueden negar, por más que yo todavía no se los demostré con números, pero evidentemente es científico de que hay algo aquí en la Fundación que está generando sanidad en pacientes con cáncer. Les quería contar eso, entonces, el proyecto que estamos haciendo acá en la Fundación, ya tenemos más de 70 pacientes, muestras de sangre de los pacientes que vinieron a hacer los paras del año pasado, desde el 2012, desde enero hasta diciembre del 2012 colectamos muestras, las tenemos en el freezer, porque estamos esperando que el comité de ética se decida aprobar el protocolo, el proyecto. Pero de todas maneras, ese proyecto vamos a hacer entonces microarrays para determinar cuáles son los genes que se modifican cuando la persona cumple el plan de salud, ¿no es cierto? Como digamos, es de la condición sine qua non, que si no cumple el plan de salud, entonces no podemos considerarlo dentro del grupo y que luego tiene una mejoría en su calidad de vida y vamos a ver qué genes se modifican, genes del sistema inmune. Bueno, el método que usamos es un método no experimental porque para medir calidad de vida no necesitas tomar muestras de sangre. Es descriptivo, solamente se le entrega al paciente un cuestionario. En realidad nosotros le entregamos 12 cuestionarios porque eran por 3 meses, es uno por semana durante 3 meses, el tiempo que duraba el programa PARA. Y estudiamos 77 sujetos con diagnóstico de patología oncológica. Para la selección de muestras se toma como criterio entonces pacientes con cáncer en cualquier estadio de esa enfermedad. Ahora se los voy a mostrar un poquito más. Y que participen del programa PARA de la Fundación Salud. Bueno, la pregunta es esta. ¿Qué es el programa PARA? ¿No es cierto? ¿Ustedes no se lo preguntan? Lo que va a hacer el PARA es atender las necesidades insatisfechas hasta este momento por la medicina y por el paciente. Lo que nosotros tenemos que lograr es activar un potencial que ha estado ahí en estado latente y que puede marcar una diferencia. O sea, lo que generamos es un tsunami bioquímico, un contraataque biológico, donde ahora van a actuar otros mecanismos que hasta ahora no actuaron y son todos mecanismos que tenemos
nosotros tenemos la certeza absoluta que van a aumentar la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmune. Justamente la investigación tiende a ver qué pasa con eso. Pero sí entendimos que si hay casos que son increíbles, porque de eso sí yo puedo dar fe, que ninguno se murió dentro de una estadística, de eso sí yo puedo dar fe, ¿por qué no trabajar un poco más para ver si este tipo de trabajo, que es un trabajo único, aunque haga cosas que muchos otros pueden llegar a conocer, pero es único porque no deja de atender absolutamente nada? Hace poco yo expliqué que una cosa es la torta hecha con todos los ingredientes y otra cosa es comer algunos ingredientes separados de esa torta. Entonces la torta es la torta. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer desde lo físico, desde lo emocional, desde lo cognitivo, desde lo vincular, desde lo energético, espiritual dije también? Sí. Desde la espiritualidad, o sea, todo lo que hace a la condición humana. Lo que quiere la Fundación ahora es obtener una evidencia científica de estos casos, porque hoy muchísimos médicos mandan a sus pacientes. Esto no ocurría antes. Esto no ocurría antes, pero muchísimos ya mandan a sus pacientes y muchos me dicen, yo no necesito ninguna evidencia porque yo lo veo en mis pacientes, pero en realidad necesitamos que esto se expanda mucho más para que esto sea incorporado, no como un tratamiento complementario o alternativo, cosa que yo rechazo desde siempre, porque lo que hacemos nosotros es ayudar a sostener la vida, y sostener la vida no es algo alternativo ni complementario. Es decir, ¿qué tenemos que esperar para decir, señores, esto funciona y esto es serio? ¿Que alguien levanten el dedo así? Yo no sé si lo voy a encontrar cuando levanten ese dedo, pero mientras tanto, por lo menos con humildad y con respeto, decir, esto está funcionando, que fue un poco la pregunta a la directora y la pregunta también a los profesionales. O sea, nosotros estamos seguros de que esto funciona, porque acá hay dos temas. O esta información a nosotros nos sirve para nosotros, que siempre nos va a servir, pero también nos tiene que servir para poder ayudar. Ahora, si nosotros esto no lo experimentamos, ¿podemos ayudar? ¿Yo puedo recomendar lo que yo no conozco? Quiere decir que cuando estamos trabajando en un proceso de transformación, ese proceso de transformación no tiene límites y se va a extender. ¿Es así o no? Pero de esto se trata. Primero lo primero, si no nos transformamos nosotros, no vamos a poder ayudar a llevar esto a ningún otro lugar. Entonces, yo no voy a recomendar esto si yo no sé exactamente qué es y cómo me cambió mi vida. Por eso es muy importante este momento, ¿no? Bueno, todo esto para decirle lo que era el PARA. Ya está. Bueno, la selección de pacientes, fíjense, tenemos 77 pacientes, de los cuales 31 pacientes no cumplieron con el plan de salud. Entonces, por determinadas causas, ya les digo, por el problema físico, no porque no querían, sino porque había demasiado participación de la enfermedad. Entonces, un paciente con mucho dolor, no, realmente puede cumplir algunas de las cosas, puede hacer meditación, pero no puede bailar, no puede hacer determinadas cosas. 22 pacientes fallecieron, fíjense la gravedad de los pacientes, los pacientes estadio 4 y 3 realmente fallecieron, y 24 pacientes sí cumplieron con el plan de salud, es un 31% del total de las muestras que sacamos. Resultados, características generales, fíjense entonces, acá viene la verdad de la milanesa. Entonces, la población en estudio fue, dijimos, 77 pacientes, de los cuales 31,2% cumplieron con ese plan de salud, llegaron al final y nosotros pudimos recolectar los 12 cuestionarios. La edad promedio fue de 52,37 años, eran pacientes jóvenes. Tenemos muchos pacientes con edades de 36, 37, 40 años. El género fenomenante fue, como siempre, femenino, 79% de mujeres con respecto a 20% de hombres. El área de síntomas, esto es muy interesante. Yo pensé que esto no iba a dar como dio, porque quizás a veces cuando uno considera, bueno, el paciente que ya está con quimioterapia tiene muchísimos síntomas, aparte del dolor de todo lo que ya viene, más la quimio con los síntomas digestivos, que se le cae el pelo, las uñas, es terrible. Pero bueno, fíjense, mira la próxima, va a ser la próxima. El promedio del área de síntomas, esto es el promedio, fíjense que estos resultados tenían tendencia a disminuir, ¿se acuerdan que les dije? Tendencia a disminuir, con la óptima era 23. ¿Y la próxima?
Entonces, ¿cómo dio la área de síntomas? Dio significativo con una disminución, con un P menor de 0.005 entre la 1 y la semana 12. Y estas son las conclusiones. Entonces, en este estudio observamos que, en general, el proceso evolutivo de la patología oncológica en el programa PARA ha contribuido a mejorar la calidad de vida de pacientes estudiados luego de 12 semanas de tratamiento. Observamos que el PARA mejora la calidad de vida tanto en hombres como en mujeres a las 12 semanas. La próxima. Observamos además entonces que el programa PARA mejora la calidad de vida de pacientes con cáncer de mama, con cáncer de pulmón y con cáncer de colon a las 12 semanas. Sin embargo, por ahí la diferencia no fue significativa porque en cáncer renal y cáncer de páncreas teníamos muy poquitos pacientes. La próxima. Hallamos que la calidad de vida no depende de la edad de los pacientes. Observamos además que pacientes con quimioterapia no logró mejorar la calidad de vida del paciente, pero sí aquellos que no estaban haciendo un tratamiento quimioterápico en ese momento hubo una mejoría muy importante, significativa. El PARA mejora también los síntomas de los pacientes con un P significativo, la funcionalidad, el estado general de los pacientes oncológicos luego de 12 semanas de tratamiento. La próxima. Bueno, nuestro próximo objetivo, después de este, sería, en realidad este era el objetivo número 2 de este proyecto, lo hicimos así porque, bueno, hasta que esté aprobado el Comité de Ética, el próximo sería analizar, corroborar científicamente cuáles son los genes que se modifican en esos 24 pacientes. Si bien ahora demostramos que es importante lo que demostramos, que la calidad de vida mejoró en esos 24 pacientes, ahora queremos ver qué pasó con sus genes. Entonces tomamos muestra de sangre al comienzo del PARA, a los 5 días y a los 3 meses determinados, que ya tenemos la muestra de sangre. Y queremos analizar qué pasa con los genes del sistema inmune entre los días 0, 5 y 90, incluso analizar interpaciente los resultados y también dentro de cada paciente qué dio en su sistema inmune, si hay cambios. La próxima, a ver si creo que no tengo más. Listo, no tengo más. ¿Qué pasa cuando hay una alimentación insuficiente? Hay déficit de micronutrientes. Este déficit, que pueden ser, si miran acá, yo acá quise marcar zinc, vitamina A, C, E, cobre, hierro, vitamina E, B6, B12, D, folatos, cualquiera de todos estos micronutrientes que se encuentren que se tenga una ingesta menor a la recomendada pueden generar una disminución en la respuesta innata, que conlleva una disminución en la respuesta adaptativa, lo que predispone al individuo a mayor susceptibilidad a infecciones y morbimortalidad. El déficit de vitamina A hoy se la está relacionando con enfermedades autoinmunes y con un aumento en la respuesta inflamatoria. ¿Dónde encontramos la vitamina A? Tenemos dos fuentes, de origen animal y de origen vegetal. La verdadera vitamina A, el ácido retinoico, se van a encontrar en todos los de origen animal. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo estoy poniendo también otras fuentes como las de origen vegetal? Porque las de origen animal siempre están acompañadas de mucha cantidad de grasa saturada, ¿sí? Y no son las más aconsejadas. Los betacarotenos, que están presentes en los vegetales, ¿sí? Saben que son provitamina A, siempre y cuando tengamos un intestino conservado. Bueno, recuerden, los betacarotenos los vamos a encontrar en vegetales de coloración roja al amarillo y en todas las hojas verdes, ¿sí? Aproximadamente con 200 gramos de vegetales de todos los colores estamos llegando a cubrir el requerimiento de vitamina A, ¿sí? ¿Qué pasa con el déficit de vitamina D? Predispone a los niños a infecciones respiratorias. Hay estudios epidemiológicos que relacionan al bajo nivel de vitamina D con la aparición de enfermedades autoinmunes mediadas. Los alimentos fuentes van a ser el aceite de hígado de bacalao, el pescado, el huevo, productos lácteos fortificados. La vitamina E es un potente antioxidante. ¿Qué va a hacer esto que está aquí? ¿Lo ven? Va a neutralizar a los radicales libres y a los ROS, ¿no? Ya. Los alimentos fuentes tienen entre 50 y 10 cada 100 gramos. Llegamos rápidamente a cubrir con los requerimientos, siempre y cuando
consumamos aceites de girasol, de maíz, germen de trigo, frutos secos, cereales integrales, bueno, semillas también. ¿Sí? Vitamina C, otro encargado de retirar de circulación a estos malditos ROS. Las principales funciones en el sistema inmune de la vitamina C es mantener la integridad redox de las células, proteger al ROS durante el estallido respiratorio y respuesta inflamatoria. Bien. Los pimientos, el pimiento es el morrón. El morrón verde, miren qué novedad, es el alimento que más vitamina C tiene, pero hay que comerlo crudo. Hay mucha gente que no los tolera en ensaladita, así que si se quieren hacer algún jugo exprimido, se puede absorber de ahí la vitamina. Si no, los kiwis, como una fruta de tipo postre o como un jugo también. El berro tiene muchísima vitamina C, además de un montón de otros nutrientes súper benéficos. El brócoli también, este brócoli es re bueno para todo. Lo que pasa es que el brócoli, si lo consumimos cocido, ya se perdió la vitamina C. Alimentos fuentes de esta vitamina, las carnes, legumbres, frutas secas, cereales integrales y algunos vegetales. Límite máximo 100 miligramos al día. ¿Cuánto se necesita? Esto, bueno, lo encontramos en todos lados. Alimentos fuentes, carnes, vísceras, todos alimentos de origen animal y también las algas. ¿Sí? ¿Dónde va a estar los folatos? Bueno, obviamente en los vegetales de hoja, pero también en hígado, lentejas, espárragos, brócoli, huevos, en menor proporción en uvas, naranjas, carnes de seleño. ¿Ve dónde está el seleño? Las cosas más ricas. Mariscos, riñón, hígado. A mí las vísceras mucho no me gustan, pero esto me encanta. Pescados, arroz integral, germen de trigo, carne vacuna de aves. El agua es el nutriente más importante que no nos debemos olvidar en consumir a diario, ¿sí? A través de ella absorbemos los nutrientes, a través de ella generamos las reacciones metabólicas se llevan a cabo, los desechos, las excreciones tanto de materia fecal como de orina necesitan agua para su formación. Y esto que está aquí no quiero dejarlo atrás, si bien no es un nutriente, pero la actividad física es vital para que todo esto se pueda llevar a cabo porque se absorben mayor cantidad de nutrientes y porque la utilización de estos es óptima. Muchas gracias. La licenciada Estela Maris Maruso es tanatóloga, directora de la Fundación Salud y ha trabajado durante muchos años en investigar, digamos, cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes con distintas patologías. Para nosotros la transición no es un fracaso. Si alguien se va, no es un fracaso. Decimos que fracasamos si se fue sin haber vivido con intensidad, si se va sin haber sanado los vínculos y sin paz. O sea que nosotros no trabajamos para que la gente se cure, sino para que la gente se sane. Esto no quiere decir que estamos muy acostumbrados a ver personas que trabajan en su proceso de sanación y se quedan. Y esto también es maravilloso. Esto tuvo un poco, la historia de esto nació con Kubler-Ross, ¿no? Que ella decía esto, que muchas personas se sanaban, que para eso estaba el trabajo, específicamente del tanatólogo, cosa que está medio desvirtuado, lo que es un tanatólogo, ¿no? Pero un verdadero tanatólogo lo que tiene que lograr es que la persona se vaya en paz, no que se vaya dormida, porque hay muchos que duermen la muerte y con esto están cumpliendo la función de tanatólogo, ¿no? Acompañando en el parto al revés. El verdadero trabajo de la tanatología consiste en esto, ayudar a un proceso de vida, que puedan resignificar su vida y que realmente sea una historia que merece ser contada, o que merezca ser contada, ¿no? Por ello estaba muy contenta cuando veía a toda la gente que nos venía a acompañar acá para que nosotros también pudiésemos acompañar. Pero ella lo tenía claro, ella decía que la gente, los que estaban con la salud muy comprometida, iban allí para prepararse para el bien partir y de pronto no se iban, se quedaban.
Y él dice, pero ¿qué pasa acá, no? Yo estoy hablando hace 40 años, no estoy hablando de ahora. Ahora es más fácil hablar de neuropéptidos y bueno, hay mucha más información, pero yo estoy hablando de hace 40 años cuando de esto no se hablaba. Y ella lo veía claro, dice, cuando las personas aprenden a amar y cuando las personas sueltan todo el resentimiento, también con el primo hermano del remordimiento, de la culpa, parecía que esto era un prolongador de vida, ¿no? Pasó por ahí porque yo sé que Kubler-Ross hizo una revolución cuando en realidad fue capaz de poner a una enfermita que era considerada una enferma terminal para que los médicos la abordaran y no lo supieron hacer. O sea, el médico no sabe hablar desde aquí con la persona que está por partir, que esta también es un área que es muy importante, que tal vez después sí podamos hablar un poco, ¿no? Entonces ella llamó a los medios, ¿conocen esta historia de ella? Ella llamó a los medios de prensa, con lo cual la muchacha era una muchacha joven que estaba muy bien preparada para partir y juntó a unos médicos del hospital para que dialogaran con ella y no podían dialogar, no le podían preguntar absolutamente nada. Lo que hizo es convocar a los medios de prensa, filmaron esto y ahí ella salió como que era necesario preparar a los médicos para acompañar porque realmente era algo muy delicado esto, ¿no? La muerte es lo difícil, morir no. La muerte es lo difícil, todo lo que uno imagina y todo, ¿no? Bueno, cuando hay mucho ego, obviamente que el miedo a la muerte existe. Yo digo que uno tiene un termómetro ahí. Si uno tiene miedo a la muerte es porque hay mucho ego, porque si desaparece el ego ya no existe la muerte. Existe, ¿no? Yo quiero sacralizar la transición porque siento que es el momento más importante de nuestra vida. Es el momento más importante de nuestra vida. Y como ella dice, ¿no? La coherencia de toda una vida se manifiesta en ese momento, pero lo que no se aprendió en 40 años se puede aprender en un minuto. Entonces, había un médico que me decía a mí que es lo que sentía en que ellos estaban hábilmente preparados para darle muleta a los enfermos y morfina a los moribundos. Médico que ejercía la profesión y muy bien y ayudaba muy bien, pero que no existía esta aproximación, ¿no? Y sí quiero decirles lo que escucho. Lo que escucho es mucho enojo con la medicina, porque se sienten abandonados por la medicina, porque se sienten abandonadas por sus médicos. Hace poco una mujer me dijo, me violó y me dejó, porque la había logrado que aceptara un tratamiento, estaba preparada para partir, yo me había ido del lugar y ya estaba preparada, es como decir, bueno, listo, ya está. Vino el médico y le dijo que no, que había otro tratamiento para hacer. Y ella no quería, pero él le dijo que tal vez, y bueno, se hizo el tratamiento. A las 24 horas partió por la consecuencia de ese tratamiento, ¿no? En condiciones, bueno, que ni siquiera vale la pena contar. Entonces cuando me enteré de esta situación corrí y me dijo, no, está todo bien, quédate tranquila, todo está vigente. Lo único que me tenés que ayudar a sacar este resentimiento, porque me violó y me dejó, ni siquiera me vino a ver, ¿no? ¿Cómo puede ser que el médico sepa de qué se murió, pero no cómo lo hizo? Y muchos familiares tampoco sabemos cómo, porque también lo que queremos muchas veces es que la cosa se silencie, que esté todo bien, que no pase nada, y realmente es un momento que todavía tiene un significado increíble porque tiene que ver con la sanación y puede lograrse, insisto, en ese momento lo más importante que se puede hacer, que es que una persona cruce el umbral sin miedos, con sus vínculos sanos, y no necesita estar la otra persona para sanar un vínculo, lo sana solamente uno, y haber logrado esa paz interna. Yo sé que ese es el trabajo de toda una vida. Yo sé que ese es el trabajo de toda una vida, pero el que no lo logró en toda una vida lo puede lograr en el final. Entonces surgen dos cosas muy importantes en esos diálogos fuertes. Es decir, ¿qué es lo que pasó con la atención? El enojo a través de los tratamientos que no le resolvieron y que pusieron todo allí y ahora se sienten abandonados. Insisto, es el abandono, no es el fracaso del tratamiento, es el abandono de la persona que la habían puesto allí, que era la más importante. Y lo segundo, nunca es por lo que hicieron,
sino realmente el otro tema tiene que ver por lo que no se animaron a vivir. Más importantes. Entonces, ahí viene mi cuestionamiento. Recibimos información, instrucción de un montón de cosas, menos de lo único que va a ocurrir.